hace unos momentos cuando estábamos contestando la pregunta el salto que dio el personaje en la tienda, sí, y el impacto que causó en Dan, sí, usted comentó que se genera una disonancia cognitiva en la persona cuando un hecho choca con su paradigma que tiene la persona, sí. y le dice que no es posible, ¿no? Entonces comentaba que hay como varias posibilidades. Comentaba como que o cambia su paradigma, y puso otro comentario relacionado con, no sé si se cierra al hecho y sigue con sus creencias, no sé, me gustaría si pudiera elaborar un poco sobre eso, Choy. Es algo muy común que miramos pues en nuestras relaciones, por ejemplo, ¿no? Con la demás gente. Tienen creencias bien arraigadas, se presenta otro hecho y se genera este fenómeno, pues, de disonancia cognitiva. Me gustaría elaborar un poquito más al respecto, Choy. Sí, sí, ¿lo oíste la pregunta, Carmen? Pues desgraciadamente se va la voz. No lo oí. Okay, Escuché, bueno. pero no del todo. La pregunta tenía que ver con que elaborara un poco más en esta cuestión de disonancia cognitiva, porque yo di un par de opciones en qué consistía y qué es lo que típicamente sucede con las personas cuando se encuentran en esa situación. Entonces, ¿en qué consiste? Pues consiste cuando, por ejemplo, nos encontramos con un hecho, una situación, un aspecto de la realidad que nos choca, no encaja en nuestro paradigma personal, en nuestros esquemas, nos resulta imposible, nos resulta inconcebible, y sin embargo ahí está, y no podemos reconciliar nuestras creencias, nuestras formas de pensar con esta nueva información, esta nueva experiencia. Eso es una manera que surge. Otra forma es cuando nos damos cuenta de que tenemos creencias o formas de pensar, esquemas incompatibles, que sucede mucho con las personas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Porque no hemos llevado a cabo una afinación mental, no hemos hecho una limpieza mental. Tenemos, es como el disco duro que uno tiene, como mi disco duro en mi ordenador, que tiene cantidades y cantidades de archivos, y pues no tengo tiempo para hacer una limpieza. Pero a nivel mental, las personas típicamente tienen ese mismo lío de pensamientos, de creencias, estos esquemas que muchas veces no encajan los unos con los otros. ¿Cómo es posible que estén ahí presentes y que no encajen? Porque están en el inconsciente, no se dan cuenta de ellos. Una persona puede pensar algo, decir algo, comportarse de una forma, o sea, que un dado esquema se esté activando en una forma, en una circunstancia, y luego, incluso a los minutos, cambia la circunstancia un poco y de pronto otro esquema se activa, y la persona que está ahí observándolo dice, bueno, ¿qué es esto? Esto no es consistente. ¿Cómo dice esto aquí? ¿O cómo hace esto aquí? ¿Cómo se comporta de esta forma aquí? Y luego en este otro lugar se comporta, dice, hace de otra forma que no es consistente. Muchas veces las personas no tienen en cuenta estas inconsistencias. Entonces, cuando las personas, o por casualidad, o por experiencias que les suceden, o por dirección, es decir, por la intención, puede ser por un terapeuta, puede ser por sus maestros de Zen, y aquí también pues es lo que manejamos mucho, de llevar a la persona, el individuo, el discípulo, el aprendiz, el paciente, a que se encuentre de pronto en un mismo espacio mental consciente de esos esquemas incompatibles, y que luego tenga que resolver la incompatibilidad, o encontrar una forma de explicarlo, o cambiar uno o los dos de forma que exista una congruencia, porque las personas se creen congruentes, o sea, siempre tienen excusas para lo que hacen. O
sea, siempre, y eso hay muchos experimentos que lo demuestran. Entonces, la pregunta específica era pues, las opciones. ¿Okay? Cuando una persona se encuentra con este tipo de choque, pues uno es cambio, otro es ignorar. Y típicamente, más de las veces, 90 y tanto % de las veces, ¿qué hacen las personas? Ignoran. Simplemente desechan. De hecho, esos mismos esquemas tienen forma, ese mismo paradigma tiene forma para filtrar la información, su percepción de la realidad, para que no esté en contra o incompatible con el esquema mismo. Eso se encuentra tremendamente, es fascinante cuando dos personas, después de 20 y tantos años de matrimonio, de pronto están en divorcio y se sorprenden el uno del otro de cómo actúan. O sea, y se sorprenden, dicen, bueno, okay, ¿cuánto tiempo conociste a esta persona? Ah, pues estuvimos casados 25 años y antes 5 años de noviazgo, y te sorprende con quién estabas viviendo. Y luego se dan cuenta de, pues cuando se ponen ante esa incongruencia, esa disonancia cognitiva, esa situación de, bueno, ¿quién es este señor? ¿Quién es esta mujer? Yo no la conocía. Pensé, vivía con ella, pero no la conocía. ¿Qué sucede? Entonces se paran y empiezan el proceso retroactivo, o sea, van en retroceso y se dan cuenta de que, ahí estaban todos los indicios, ahí estaban todas las señales. Lo que pasa es que yo no los quise ver. No los quise ver, ¿por qué? Porque quería ver la persona que quería ver, no quería ver a la persona tal y como era. Ya tenía intereses emocionales creados en que esta persona fuera mi princesa o príncipe, o tal. No la persona, sino la construcción de la persona que justificara esa relación, ese compromiso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Hay un proceso continuo del autoengaño, un proceso continuo de autoengaño, de no ver la persona tal y como es, hasta que un momento algo sucede en la vida en que, ¡boom!, choca. Ya no pueden mantener esa ilusión, ese autoengaño, y empiezan a decir, pues hace tal y hace cual. Y sin falta, hay personas alrededor que dicen, pues ahora te enteras, pero eso era obvio. Era obvio, ¿por qué te quejas de esto ahora si lleva 10, 15, 20 años así? ¿No te dabas cuenta? Entonces, típicamente lo hacen las personas cuando se encuentran con información que choca con sus expectativas, con sus deseos, con sus interpretaciones, con la comodidad de cómo son, porque las personas esencialmente no quieren cambiar. La transformación es lo más difícil para la persona. O sea, estar en el campo de verdad transformar a la persona, que es lo opuesto de ser un narcotraficante. El narcotraficante nunca le va a faltar clientes, porque ¿qué está haciendo? Está volviendo a las personas más estúpidas, que puedan continuar en su estado sin tener que cambiar. Ahora, tú te estás vendiendo transformación y dicen, ¿qué? ¿Que yo voy a cambiar? Eso me cuesta. Si cambio cómo pienso, cómo siento, cómo me comporto, ya tengo que hacer cambios de todo tipo. Cambios de relación, tal vez cambios de trabajo, cambios de ubicación, mucho trabajo. Entonces, la regla general, patrones persisten. Entonces, las personas hacen mentalmente malabares, verdaderos malabares, para tratar de interpretar las cosas de forma que sean consistentes con sus expectativas. Como las personas que todavía creen en la creación. O sea, van al médico, no se dan cuenta de que la medicina se basa en qué, en la biología, que se basa en qué, en el concepto de la evolución. Y no se dan cuenta de lo absurdo que es pensar, pero así es. Eso es el ser humano. Eso es el mundo. Van a hacer todo lo posible para tratar. Entonces, en nuestro campo, o sea, en nuestra disciplina, en la disciplina general, de la liberación mental, espiritual del individuo,
sea, es una tarea. Es una tarea tratar de luchar contra no solamente los esquemas arraigados del individuo, sino que los esquemas que han sido implantados por la cultura, por la sociedad, por el sistema económico, el capitalismo, por la religión, por la familia. Todos esos esquemas han estado arraigados y todos esos esquemas tienen una forma muy poderosa de mantenerse y de protegerse. Entonces, la verdad, o sea, desde un punto de vista estadístico, las probabilidades no están a favor de la liberación, de la iluminación de las personas, no están. Hay mucho trabajo que hacer. Entonces, hace falta choques. Lo que vamos a ver en esta película, en este filme, vamos a ver las técnicas que emplea el maestro, que no voy a delatar su nombre, va a aparecer de aquí a poco, con su alumno. Técnicas típicas del Zen. Vamos a ver técnicas para chocarle, para crear ese espacio mental en el cual pueda haber una oportunidad de cambio, de ver las cosas de otra forma, de ver las cosas como son, no como queremos que son, queremos que sean, tememos que sean, etc. No a través de esos filtros, sino erradicados esos filtros. Ok. ¿Todo eso se oyó bien? Sí, bastante. Ok. Número 7. ¿Es real la figura del viejo o es una creación de la mente del joven? ¿Es real el joven o es una creación de la mente del director, escritor? Y esa pregunta quiero que la tengáis presente a lo largo de toda la película, sobre todo al final. ¿Okay? Sobre todo al final. Entonces, ¿es real la figura del viejo o es una creación de la mente del joven? ¿Qué os parece eso? Así, inicialmente, sin mirar los apuntes, que tiene un comentario. ¿Es real? A este punto de la película, ¿es real el viejo para el joven o es una creación de su mente? ¿Es real? Uno que dice es real. A este punto de la película no es real. ¿Es real? ¿Qué dos? No es real. No es real. No, No hasta es el real. punto de la película que he visto, no. Ok. No es real. Es real. No es real. No es real. No es real. Es real. No es real. No es real. Ok. Una creación de su mente, porque está soñando todavía. Ah, una creación de su mente está sonando todavía. Ok. Entramos en un terreno muy interesante. Muy interesante. Porque nos lleva a cuestionar lo que es real y lo que no es real. ¿En qué consiste la realidad? ¿Okay? ¿En qué consiste la realidad? Porque esta taza, bueno, para ti que no la ves, la verás luego en el vídeo, ¿okay? Pero ¿es real o no es real? Es real. ¿Cómo sabéis que es real? ¿Cómo sabéis que no estáis soñando? ¿Cómo sabéis que saliendo de aquí no os vais a dar cuenta en algún momento que esto es, pues, una alucinación? Por otra parte, os dejo con ese día. Por otra parte, ¿Santa Claus es real o no es real? No es real. No es real. No. No es real. No. ¿Ok? No es real. Interesante. Interesante, no es real. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta taza que tengo aquí en la mano y Santa Claus? Santa Claus es imaginación, es algo imaginario. Ok, es algo imaginario. Y si quito la taza y no la veis, ok, la taza ya no la veis.
y tú nunca la viste. Tienes que pues, esperar a que salga el vídeo para saber si te estamos tomando el pelo o no. Ya, ¿Okay? en principio es imaginario. Exacto, ese es el punto. Para ella, hasta este punto, esa taza no es real, es imaginaria. ¿Okay? Para vosotros, vuestro punto de vista, cuando lo veíais, pues era real. ¿Por qué? Porque estáis viendo. ¿Y si es real y no es real? A la vez. Santa Claus no es real. ¿A cuánta gente le impacta? ¿Cuántos niños y no niños, adultos, ¿okay? La industria capitalista, cuántas tiendas, comercios se mantienen, dependen de hecho de esa época del año para sobrevivir económicamente? Ahí es donde hacen sus ventas. Lo demás es desierto, pero eso es el gran oasis que en su perspectiva comercial. Ahí donde hacen tiendas de juguetes, de regalos, etcétera. ¿Es real o no es real? ¿Acaso nos afecta? ¿No nos afecta la idea de Santa Claus? ¿Nos afecta la idea? Ok, vamos a jugar con la idea de Santa Claus. Santa Claus, todos imaginaron Santa Claus. Ahora Santa Claus está sin ropa. Y ese impacto no fue real. Ese fue ¿qué? Inmediato. No tuviste ni que pensar mucho tiempo. Fue instantáneo esa reacción. Santa Claus sin ropa. Aquí caras, gestos, y esa emoción que tenéis, ese sentimiento que tenéis, ¿no es real? Sí. ¿Ok? Y el amor es real o no es real? Muéstrame el amor. Que alguien me muestre el amor. Que me pongan el amor aquí en la mano, por favor. Alguien que me saque el amor, me lo ponga en la mano. O sea, lo real va a limitarse a lo que podemos ver como esta taza. Problemas, ¿no? El dolor es real. Muéstrame alguien que se pellizque y que luego me muestre su dolor. Podré oír el grito, pero yo no sé, yo no conozco, no sé si es real o no. Simplemente tengo la mente es real. ¿Cómo? Muéstrame tu mente. No puedes. Tengo que creer que tú tienes una mente porque eres un ser humano y yo también soy un ser humano y yo sé que tengo una mente y por lo tanto concluyo que tú tienes una mente. Pero eso es indirecto. Yo no sé. Entonces, ¿real o no real? Hay que preguntarse en qué consiste lo real. ¿Qué impacta más en el mundo? ¿Ok? Esta taza que Carmen ni siquiera ve. ¿Ok? Esta taza. ¿Qué impacta más en esta taza o Santa Claus que no es real? Santa Claus. Ajá. ¿Y el impacto real de Santa Claus? O sea, el impacto de Santa Claus es real. Y sin embargo, esta taza, aun siendo real, no va a tener ni remotamente el mismo impacto que Santa Claus no siendo real. Sin ropa, sobre todo, sin ropa. Y no digamos si empezamos a hablar de Santa Claus, qué estar haciendo con los enanitos. ¿Verdad? O sea, mucha especulación ahí que no puede, y causa risas. Esa risa es real, ¿verdad? Eso es real, esas emociones son reales, puedo verlas, pero puedo ver las expresiones. Entonces, no vamos a adentrar más en ese punto, salvo que vamos a dejar ese punto pendiente de en qué consiste lo real. ¿Ok?
¿Qué consiste lo real? Porque es muy importante ese concepto para nosotros. ¿Qué consiste lo real? ¿En qué consiste la realidad de algo? Ok, pero eso queda pendiente. Ok, ¿todo eso lo captaste? Sí, sí. Ok, vamos al segmento número 2. La caída en las anillas. Continuamos pues. Ok, entonces ya estamos pasando a analizar el segmento número 2, la caída en las anillas. Y la pregunta, tal como se lee, es Millman. El joven trata de impresionar a su entrenador con una maniobra en las anillas, pero sigue fracasando. Consiste en 3 giros consecutivos sin desmontar, lo cual nunca se ha logrado antes. ¿Qué opinan de su insistencia, ambición, deseo de superación o los dos? ¿Qué opinan de todo eso? Comenten. ¿Qué opináis? Es interesante. Anteriormente fue la escena donde el personaje de la tienda da el salto, hace algo aparentemente imposible. Sí. Ahora él está en el gimnasio practicando y quiere intentar también algo que para todos es imposible. No sé si le inspiró el viejo que vio en la tienda a querer hacer algo más allá, o si fue una proyección de él, precisamente el viejo, de él mismo, de querer crecer y hacer algo más allá de lo que normalmente se logra en ese deporte, ¿no? Pero veo como mucha esa conexión pues entre el salto imposible y la acrobacia que él quiere hacer en los anillos. Ok, muy bien. ¿Oíste eso? ¿Oíste eso? Ok, entonces el comentario fue que hay un paralelo entre el salto imposible que da el viejo al principio y el intento de hacer algo imposible de Dan. Y no se sabe si el salto del viejo es una proyección mental de Dan, o sea que mentalmente Dan creó ese salto en su cabeza, o si de verdad experimentó el salto del viejo y eso le inspiró a él a hacer la maniobra por su cuenta. O sea, no se sabe si es el salto no es el del viejo, es simplemente una alucinación, o por ejemplo de Dan, una proyección mental de Dan que ocasionada para inspirarse a sí mismo a lograr su propio salto, o si por lo contrario el salto del viejo ocurrió y eso le inspira a Dan a hacer algo también similarmente imposible. Ok, más buen comentario, buen análisis, más ideas al respecto. ¿Se oye ella? Pero ¿qué opináis acerca de la motivación de Dan? Porque por una parte tenemos esta cuestión de pues está tratando de superarse. Sí. ¿Y qué tal si Dan fue ay, no sé cómo explicar. Dan porque ves que hay una pregunta que dice que si Dan inventó al Señor. Sí. Ok, espera un momentito. ¿Me oyes ahora? Sí.
Ok. Si Dan inventó, ok, al Señor. Está la pregunta que si Dan, si el Señor el viejo es una creación mental de Dan o si es real. Ok, continúa. ¿Y qué tal si como Dan quiere hacer eso de los 3 giros, como para llamar la atención él mismo, como para el cambio con el viejo? Creando él mismo al viejo, es lo que dijo Carlos hace un momento. O sea, que él mismo creara eso para pero tú dices para inspirar el cambio en sí mismo. Ah, interesante. Ok, pero estáis enfocando en que está bien, estáis enfocando en si es real o no es real o qué fue primero, pero vamos a enfocar por un momento en por qué Dan quiere dar este salto triple. ¿Por qué? ¿Qué os parece? ¿Cuál es la motivación? ¿Y qué os parece? O sea, él quiere hacer algo que nadie puede hacer o nadie ha hecho. Su entrenador y sus compañeros no lo ven como algo positivo. Pero, ¿por qué? Hay algo ahí que es algo incongruente. Por una parte, él quiere superarse y superar a todos los demás. Por otra parte, el entrenador no lo ve como algo positivo. ¿Por qué? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué os parece? ¿Oíste la pregunta? Pues, sinceramente, no, porque se acopla y no he oído muy bien la pregunta. No has oído la pregunta. Ok, voy a repetirla. ¿Se oye mejor ahora? Sí, perfectamente. Ok, entiendo. Bueno, la pregunta es, hay diferentes comentarios acerca de la realidad o no del viejo, si Dan mentalmente ha creado el viejo y por lo tanto el salto para inspirarse a sí mismo, o si el viejo y el salto eran reales y eso inspiran a Dan en su intento de superación. Eso es una. También ha estado el comentario de que de alguna forma Dan está mentalmente, inconscientemente, ha creado esta proyección mental del viejo para iniciar su propio cambio interior. ¿Okay? Pero lo cual está muy bien, pero quisiera enfocar ahora un poco en esta cuestión de que Dan quiere hacer algo que nadie ha hecho y eso no recibe, no obtiene una buena recepción ni de su entrenador ni de sus compañeros de entrenamiento, de equipo, ¿verdad? O sea, ¿qué sucede ahí? ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo debemos interpretar nosotros el hecho de que Dan sea tan ambicioso y que quiera hacer algo que nadie haya hecho? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Ok? O sea, se le presenta como ambicioso. El entrenador le dice, mira, si te mantienes en estos parámetros humanos, podrás ser sobresaliente, ¿verdad? O sea, ¿me oyes? Sí. Ok, entonces, si te mantienes en estos parámetros humanos, eres de los mejores que he visto, puntuarás mejor este año, lograrás clasificarte estamos hablando de las Olimpiadas, que es el máximo nivel para cualquier. Sí, y sin embargo, Dan insiste en llevar su actuación a algo que es arriesgado para él. O sea, es arriesgado para su vida. ¿Y por qué? Ya estoy delatando un poco la respuesta, pero ¿qué es lo que pasa con Dan? ¿Qué es lo que le motiva tanto
no puede simplemente operar dentro de los límites, entre comillas, normales y ser excelente dentro de esos. Quiere hacer algo que nadie ha hecho, aún a riesgo de su salud. Y acordaros en este momento de su pesadilla, porque ¿qué está haciendo? En su pesadilla él está en una rutina y ahí se acaba su pierna y su carrera. Entonces, ¿qué pensáis? Habiendo dicho eso, ¿qué os parece? ¿Qué sucede con Dan? Suspiros. ¿Qué sucede con Dan? En realidad, ¿qué es lo que le motiva? Le motiva que los demás, impresionar a los demás. Exhibirse. Exacto, la exhibición, o sea, algo completamente exterior a él. Completamente exterior. Está completamente exteriorizado. Eso es lo que le motiva. Quiere impresionar, o sea, estaba haciendo bien y con su entrenador y de pronto le dice, fíjese en esto. Y el entrenador le dice, no, concéntrate, enfoca. No tiene la disciplina de verdad superarse. No, él quiere exhibirse, como dijiste, sí, exactamente. Él lo que quiere es la apreciación de los demás. No tiene un autocontrol, no le importa autodominio, no. Está completamente controlado y dominado por la opinión de los demás. Quiere impresionar a los demás. Eso es lo que más le motiva a Dan. ¿Okay? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso ya comienza a darnos más información acerca de este personaje. ¿Ya? Tenemos un poco más de información para rellenar nuestro estudio de este personaje. Y ahora vuelve al taller. Y vamos a continuar, a menos que tengas un comentario o alguna pregunta, continuamos al siguiente segmento, ¿de acuerdo? Vale. Ok, entonces voy a bajar el volumen durante el segmento. Ok, entonces vamos a comentar uno de mis segmentos favoritos. Dan vuelve al taller. Es el primer choque con el personaje que ahora tiene un nombre, Sócrates. Entonces, pregunta, ¿por qué vuelve Millman al taller? ¿Por qué vuelve al taller? Sí. Para preguntar por su salto. ¿Cómo hizo su salto? ¿Cómo hizo el salto? Ok. Sí, eso es una respuesta, sí. Tiene esa inquietud. ¿Cómo se llevó a cabo el salto? Sí. ¿Qué más? Se da cuenta que le puede aportar algo el personaje y va por ello. Va a investigar qué es eso que le puede aportar. Ok, entonces, ¿oíste eso? No. No, o sea, que se da cuenta de que el personaje, este viejo, le puede aportar algo. Pero estamos jugando en dos niveles simultáneamente. Por una parte, pues Millman, Dan, conscientemente quiere saber la respuesta. ¿Cómo hiciste eso? Porque si él tuviera ese conocimiento, esa habilidad, esa capacidad, ¿cómo sería su gimnasia olímpica? Pues fenomenal, ¿verdad? Si él pudiera dar, dice, nadie puede dar un salto. Ese salto era como 10, 12 pies, 3 metros y pico.
y una persona solamente puede saltar 3, 4 en vertical. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Cómo lo hiciste? Fijaros en la contradicción. Es imposible. ¿Cómo lo hiciste? Si lo hizo, ya no es imposible. Si es imposible, no lo hizo. ¿Veis la paradoja ahí? Sí. Eso es disonancia cognitiva. Desde su punto de vista, desde sus esquemas, para Dan eso es imposible. Sin embargo, ahí lo vio. Sin embargo, ahí se dio, hay un problema. El muchacho está atormentado. ¿Cómo es posible? Él opera en su disciplina, que tiene que ver con saltos, y él mismo dice, yo sé que esto es imposible porque esta es mi disciplina. Y de acuerdo a mi disciplina que yo entreno, etcétera, etcétera, esto es imposible. Sin embargo, lo he visto. Tú lo hiciste. Dime cómo lo hiciste, porque es imposible. No tiene sentido. Entonces, o es posible, y eso es lo que le choca a Dan, o es imposible y lo vio y también le choca porque significa que algo opera mal en su aparato mental. De una forma u otra, ahí está, atrapado en la disonancia cognitiva. Lo vamos a indagar un poquito más. Entonces, o sea, es a nivel consciente. A nivel inconsciente, pues este señor apareció en su pesadilla. Imaginaos esta situación. Tenéis una pesadilla, os despierta. Tenéis una pesadilla, os despierta. En la pesadilla hay un individuo. ¿Okay? La pesadilla os trauma, os inquieta, de tal forma que tenéis que salir a tomar algo de aire. Tenéis que levantaros físicamente de la cama, salir de la casa y tomar algo de aire. Y de pronto os encontráis con un personaje que estaba en la pesadilla. Pues es para alucinarse, o sea, es para decir, bueno, ¿qué está pasando con mi cabeza? Y sin embargo, y ahí es donde está lo que en términos de realismo mágico se llama antinomia resuelta, es lo que caracteriza el realismo mágico. Estas dos perspectivas de la realidad incompatibles se resuelven. A Dan no se escandaliza por el hecho de que acaba de encontrar a este señor en la realidad que tuvo hace unos minutos en la pesadilla. No le inquieta mucho, o sea, le sorprende, pero no se escandaliza como nosotros, creo, o cualquiera, diría, bueno, ¿qué está pasando con mi cabeza? Sería algo escandaloso. Pienso, ¿no? Pues sí. Y sin embargo, ahí es donde juega o entra este concepto del realismo mágico. La misma palabra, el término realismo mágico. Lo mágico no es real y lo real no es mágico, y sin embargo ahí están en un término, realismo mágico. ¿Cómo hiciste eso? Es imposible. ¿Cómo lo hiciste? Realismo. Es imposible. Mágico. Enséñame a hacer eso que es imposible. Enséñame a hacer eso que yo sé que no se puede hacer. ¿Ok? ¿Y por qué volvemos nosotros a la película? ¿Por qué no la apagamos y decimos, bueno, es otra película más? Porque estamos aquí enganchados en esta película. Nos identificamos con Dancho de alguna manera. ¿Oyes el comentario? No lo está viendo usted. No. Ok. Vamos a ver. Ahora. ¿Ahora sí? A ver, habla. No, comento que nos identificamos con Dan, con el personaje de Dan, y también queremos ir más allá. Queremos ver qué nos muestra. No, dice que nos identificamos con el personaje de Dan. Queremos ir más allá de los límites que se nos han impuesto. O sea, inconscientemente queremos ver algo
que sea, o sea, que desde nuestra perspectiva sea imposible para escapar de los límites de nuestros propios esquemas, de nuestros propios paradigmas. O sea, intuimos que la película nos ofrece algo que nos falta, de la misma manera que Dan intuye que el viejo tiene algo que le falta a él. ¿Qué implica cuando el viejo dice, ¿te gusta que te expliquen las cosas? ¿Qué implica eso? ¿Te gusta que te expliquen las cosas? Una pregunta, o sea, ¿te gusta que te expliquen las cosas? ¿Verdad? Algo así dicen. ¿Qué pensáis que implica eso? ¿En qué consiste una explicación? Dinos. Te oímos. ¿En qué consiste una explicación? Bueno, personalmente que quiere saber, ¿Perdón? quiere averiguar, quiere saber, quiere averiguar, pues Sí. que le explique. Pero la pregunta es, o sea, el viejo le dice... ¿Implica? ¿Perdón? ¿Qué implica? Sí, ¿en qué consiste una explicación? Dicen aquí que lo enseñes. No, Claro. no. ¿Qué es una explicación de algo? Bueno, es una respuesta. ¿Pero qué tipo de respuesta? ¿En qué consiste la respuesta? Si yo a una persona le digo, explícame cómo llegar al aeropuerto. ¿Cómo? Dar la vuelta a la derecha, pero ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Direcciones. Direcciones, pero ¿en qué modo vienen esas direcciones? No, consejo no. ¿De qué están compuestas? Palabras. 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 ¿Te gusta que te expliquen las cosas? ¿Ok? ¿Te gusta que te expliquen las cosas? En vez de experimentar las cosas. Bien, vale, sí, claro. O sea, la obsesión occidental con el raciocinio, diríamos con el hemisferio izquierdo del cerebro, una explicación verbal sobre todo de las cosas. Muy diferente a decir, muéstrame cómo llegar al aeropuerto. Muéstrame en el mapa. ¿Perdón? Ay, perdón, un razonamiento, estaba pensando. Que te expliquen las cosas. ¿Cómo voy a explicar yo cómo sabe mi café? Con leche aparte de frío. No lo puedo explicar. Uno de los puntos fundamentales del Zen es que las palabras interfieren con nuestra apreciación, experimentación de la realidad. Las palabras no son la realidad. Yo no puedo explicar cómo sabe el café. Cualquier explicación que yo daría estaría de más. Hay que tomar el café para saber cómo sabe el café. Nos quedamos atrapados en el mundo de palabras, de conceptos. Conceptos no son las cosas. Tenemos un concepto de Santa Claus, pero no es eso, ese concepto no es Santa Claus. El concepto de Santa Claus varía. Si yo digo un Santa Claus chino, o digo un Santa Claus extraterrestre, sí, sorpresa, no encaja. ¿Cómo que de pronto qué es eso? ¿Te gusta que te expliquen las cosas? No podemos llegar
a un entendimiento de cómo son las cosas a través de palabras. Lo único que son mapas del territorio. El mapa no es el territorio, el mapa no es el terreno. Una descripción de mi café no es el café. ¿Ve? Es la tendencia, una gran diferencia entre la filosofía occidental y las tradiciones orientales. Está en el método, por ejemplo, en el budismo, en el zen, importancia en la meditación, importancia en experimentar las cosas directamente uno mismo. No se puede describir, de nada absoluto sirve describir a una persona lo que es el despertar, la iluminación, el gran entendimiento. Puedo hablar acerca de ello, pero no sirve en absoluto. Hay que experimentarlo. Sin embargo, la tradición occidental se basa en la retórica y la dialéctica, hablar y discutir, emplear palabras. Palabras que solo son, en términos del Zen, dedos que apuntan a la luna, pero no son la luna. Es parte del problema de Dan. Está atrapado en unos esquemas que se basan en explicaciones, se basan en palabras, no en experimentar directamente. Continuamos. Número 11. Comenten sobre el siguiente intercambio. Sé más... de hecho, antes de eso quiero comentar. Dan le dice a Sócrates, esto no está en el cuestionario, le dice a Sócrates, yo practico gimnasia gimnasia olímpica. Dice, sí. Sócrates le dice, sí. El viejo le dice, sí, los espartanos entrenaban a sus guerreros a hacer acrobacias por encima de toros. Era parte de su entrenamiento marcial, el guerrero. Ya está introduciendo un concepto ajeno a Dan, pero en términos de lo que Dan hace. Dan hace gimnasia. Y el viejo dice, sí, eso es interesante. Es interesante en cuanto a una disciplina que formaba, o una técnica, un método de entrenamiento que formaba parte de la disciplina de los espartanos, disciplina guerrera, para otro propósito, para entrenar a sus guerreros, no un fin, un objetivo en sí. Muy diferente. Por ejemplo, las artes marciales, vemos estas competiciones, de Mixed Martial Arts, eso es una vergüenza. O sea, es como una pelea de gallos, pero dos hombres. Bueno, también hay mujeres. Dos seres humanos, y ha perdido completamente el contexto en el cual eso formaba parte de una tradición guerrera, con todo eso, todo lo que eso involucra. Recordaros que está el guerrero apacible, el camino del guerrero, tiene que ver con el guerrero. Una gran diferencia entre un guerrero y un luchador, gran diferencia entre los espartanos que usaban la gimnasia, la acrobacia para desarrollarse como guerreros, y Dan, que la usa para lucirse, para impresionar a los demás, exactamente. Continuamos. Comenten sobre el siguiente intercambio. El viejo le dice, Dan le dice, sé más de lo que piensas. Y Sócrates le dice, y piensas más de lo que sabes. ¿Qué os parece eso? ¿Qué os parece eso? ¿Me oyes ahí? Sí. Ok. Sé más de lo que piensas y piensas más de lo que sabes. Sí. Que conectar eso a el punto anterior, en el cual el número 10, el viejo le dice, ¿te gusta que te expliquen las cosas? ¿Algún comentario en cuanto a eso?
Ok, es la hora, os dejo con eso como tarea, ir pensando en ese intercambio. Sé más de lo que piensas, ya tratando de impresionar al maestro. Y el maestro dice, y piensas más de lo que sabes. Acordaros de mindfulness, del estar aquí presente. Y el hecho de que la explicación de las cosas no es la cosa en sí. ¿Ok? Ok, entonces cortamos la transmisión por hoy. Vale. Un Buenas abrazo. tardes. ¿Perdón? Buenas tardes a todo el mundo. Ok. Adiós. Adiós. Y- Adiós, bye. Mucho gusto. Hasta luego. Ok. Chao.